Bien, buenas noches a todos y todas. En este momento vamos a aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes algunos elementos o detalles relacionados a estrategias para contestar la reválida. Vamos a compartir con ustedes parte de una presentación que tenemos aquí, cuestión de que puedan observarla y puedan seguirnos en nuestra discusión. ¿Ok? Permítanme un momentito acá. Bien. Como ustedes saben, somos un repaso revalida de casi 30 años de experiencia preparando aspirantes para tomar la revalida de leyes. Eh, Nosotros trabajamos tanto con material sustantivo de repaso como con las estrategias para contestar el examen. Algunos de los detalles que tomamos en consideración para efectos de la preparación estratégica lo compartiremos con ustedes en diversos eh, videos que estaremos realizando con ese objetivo. Sobre estrategias de reválida, lo primero que deberíamos considerar básicamente es lo que nosotros llamamos el plan de preparación. ¿Ok? La preparación debe ser estratégica y desde el inicio, todo el enfoque de reválida y el material debe llevarnos estratégicamente a prepararnos para el examen. Esto no es meramente las técnicas para contestar la pregunta de discusión en la selección múltiple. También, cómo nosotros enfocamos las materias, los temas, etcétera, de ello será determinante para efectos del proceso, lo que va a ser nuestra efectividad en el proceso de revalida. Como regla número 2 básica, nosotros tenemos que entender los efectos emocionales, mentales y físicos del examen. La preparación para el examen de reválida es una que toma mucho tiempo. Hay mucho material, hay mucho esfuerzo que se hace, mucha presión. Al considerar los efectos emocionales, mentales y físicos, nosotros debemos entender que cuando nos acercamos al examen o nos preparamos para el mismo, nuestra situación emocional, mental o física es tan importante como aquella que tenemos también durante el proceso del examen. Como se ha dicho en muchas ocasiones, y lo comparto con ustedes ahora, la idea que tenemos acerca de un proceso, una cosa, es más importante que la cosa en sí misma. Si usted cree que va a llegar a un lugar y allí encontrará a todo color una, digamos, situación negativa o creerá que está visitando prácticamente un lugar como cuando usted, por ejemplo, va a obras públicas, si usted piensa que allí se va a encontrar con un montón de gente y todo va a ser pesado y todo va a ser difícil, pues así mismo vas a llegar con esa misma actitud a ese lugar. Así que cuando visualicemos el examen, si lo vemos de forma negativa, si lo vemos de forma pesada, si lo vemos como un terreno árido, de esa misma manera vamos a sentirnos y procesaremos toda la experiencia cuando lleguemos al mismo. Así que la preparación emocional, mental y física empieza antes del examen. No es meramente durante el examen, sino mucho antes en la preparación tenemos que trabajar con ello. En términos emocionales, siempre va a haber un factor de inseguridad. Siempre va a haber la presión que recibimos de elementos exteriores, la familia, situaciones económicas, etcétera, y también aquellos que nosotros mismos nos imponemos. En términos mentales y físicos, debemos comprender que estas cosas están unidas, de manera que nuestro plan de trabajo para efectos de la reválida no puede ser uno que nos agote mental y físicamente, tampoco uno que nos derrote en términos emocionales. En ese sentido, nos parece que es esencial que tengan presente que el proceso de preparación debe ser uno saludable para efectos de nuestra salud emocional, nuestra salud mental y física. Hay gente que en términos físicos recurre a pastillas para no dormir, dejan de comer, cambian un sinnúmero de conductas que realizaban, como hacer ejercicio. A veces me han preguntado aspirantes, ¿qué tiempo puedo sacar para hacer ejercicio? Y uno puede pensar que la pregunta es desde ridícula hasta graciosa, pero no lo es. Realmente la forma y manera en que nos alimentamos, descansamos, nos preparamos físicamente,
o dejamos de hacerlo durante el proceso puede ser determinante en términos de nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestra salud emocional. En términos mentales y físicos, también debemos recordar que no podemos establecer un plan de trabajo que nos agote, como decía, o que simplemente nos vaya socavando en términos emocionales. No podemos llegar cansados al examen, que es un elemento que es esencial que lo tengan pendiente. Eso va a afectar un sinnúmero de causas, sobre todo el desempeño de nosotros en el proceso de examen, para el cual nos hemos preparado durante meses. Así que es una pena que luego de una preparación extensa, posiblemente efectiva, al día del examen, entonces nuestra situación emocional, mental o física no nos permita realmente desempeñarnos de una forma exitosa y efectiva durante el proceso. El cansancio mental es como el sueño. Puedes estar dormido y no percatarte de que efectivamente estás dormido. Y cuando llegas al examen con cansancio mental, eh, es como cuando hacemos la famosa expresión de que estoy como voto, esto no me sale, no me funciona, etcétera. Así que lo mismo ocurre desde el punto de vista del efecto emocional. Como por ejemplo, tratamos de memorizar un sinnúmero de cosas y luego al momento de la verdad, como decimos por ahí, se nos rompe la botella. Es parte del estado emocional y mental y físico que nos va a ir afectando durante el proceso. Estos ingredientes hay que atenderlos. ¿Okay? Por ejemplo, el plan de trabajo debe ser uno con el cual simple y sencillamente puedas cumplir. Si te impones unas metas demasiado inalcanzables o demasiado altas, o tratas de cambiar drásticamente cuál es tu rutina básica para prepararte para un proceso de examen, puede que nos encontremos con resultados totalmente negativos. En el sentido, por ejemplo, si vas a empezar a trabajar con todo este material que es mucho de por sí, no puedes imponerte cosas que realmente no vas a alcanzar. Porque en la medida que eso ocurre, te vas a sentir derrotado y frustrado, decepcionado contigo mismo al no poder avanzar de la manera en que te has impuesto. Así que vamos a hacerlo de forma, digamos, progresiva, poco a poco, poco a poco. ¿Ok? Trata de empezar por organizar el material. Trata de precisar qué es aquel material con el cual te vas a preparar. Puedes durante el proceso ir tomando nota, añadiendo, sumando o restando a ese material. Empieza por dedicarle una cantidad de horas que no sea abusiva y que realmente no produzca en ti un efecto realmente negativo más que positivo. Así que en ese sentido, yo recomiendo un proceso progresivo, poco a poco, y que no te salgas de lo que normalmente es tu preparación para efectos del examen. Claro está, este examen va a presentar otros retos, va a presentar la obligación de tener que adaptarte a unos cambios, a unos esfuerzos que normalmente pues, no lo hacías. Número uno, es mucho material. Número dos, en términos emocionales, como decíamos ahorita, esta presión, esta inseguridad, estas circunstancias que van a rodearte en el proceso, eh, pues definitivamente van a ser determinantes para efectos de tu desempeño final. Y en términos del agotamiento físico, si comprometes tu salud física durante el proceso, cuando llegues allí, pues realmente tu desempeño no va a ser igual. ¿Qué debemos hacer entonces? Vamos a colocarnos un plan de trabajo que realmente puedas cumplir con él mismo. ¿Ok? Por el otro lado, vamos a ir desarrollando la habilidad de intensificar el tiempo y el esfuerzo que hacemos para efectos de la preparación del examen. Si eres una persona que está ocupada en un sinnúmero de cosas, trabajo, hijos, etcétera, mínimo deberías dedicar 4 horas full, completas, diarias, para efectos de tu preparación. Esas 4 horas, como he dicho en muchas ocasiones, no pueden ser de idili, no puede ser que deambulas en la preparación, que te desorientas. Es normal, sobre todo al principio, pero tienes que empujarte a ti mismo
para que ese esfuerzo que es necesario para cubrir todo el material como se requiere para esta reválida, puedas alcanzarlo y puedas así entonces haber cubierto el material de forma efectiva para el examen. En términos emocionales, mentales y físicos, como he dicho, esto va a llegar hasta el día del examen. Y el día del examen y aún durante la preparación, he señalado que puede haber los llamados timeouts. Así que tú puedes tomar un tiempo para recobrar fuerzas, para reorganizarte, ¿ok? Para atenderte en términos mentales y emocionales. No puedes llegar al examen emocional, mental o físicamente comprometido. Lo hemos repetido en varias ocasiones por lo determinante que yo pueda hacer. Ahora, el estado emocional no es separable de ti mismo, ni tu estado mental o físico. Realmente eres una sola persona que va a ser sometida a un proceso que prácticamente para algunos de nosotros, para muchos, no termina ni siquiera a las 5 de la tarde del día en que hicimos el examen, sino que continúa teniendo efectos sobre nosotros. Así que tienes que estar consciente, tienes que estar comprometido de que contigo mismo, de que sabes que eso va a ocurrir, que va a ser parte del juego y que tú tienes que manejarlo. Tienes que prepararte para ello. Si ya sabes que eso va a ser parte del juego, tienes que prepararte, ¿ok? Tienes que estar consciente de ello, tienes que dedicar el tiempo necesario, digamos, preparación necesaria de forma inteligente, de forma eficaz para enfrentar estos asuntos. Algunas de las cosas que pueden pasar ocurren durante el examen, lo cual es normal. Vuelvo a hacer hincapié en el timeout dentro del proceso. Como indicado, en ocasiones, pues no viene mal. Puede haber, digamos, un bloqueo durante el proceso. Puede ser, por ejemplo, que eso ocurre en términos mentales. Puede ser que en términos emocionales te sientas abrumado, inseguro o insegura. Y eso puede ocurrirnos y nos va a ocurrir en cualquier momento, aún dentro del examen. Cuando eso ocurra, time out. Simple y sencillamente, haz un paréntesis dentro del proceso. Pide ir al baño. A lo mejor puedes por fin ir escoltado a algún lugar. Échate agua en la cara. Mírate al espejo. Grita o pregúntate, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Cuál es mi nombre? Etcétera. Todo eso es parte de la carga emocional y mental del examen. Sin hablar de la carga física. Hay gente que, por ejemplo, me pregunta, ¿debo estudiar durante el día en que tomo la reválida? En la mañana, a las 3 de la mañana me levanto a repasar. Al mediodía, a las 12, mientras almuerzo, me echo algo al cuerpo, ¿también debo repasar? La respuesta a eso la tienes tú. ¿Cuál pueden ser los criterios a analizar? Por ejemplo, realmente físicamente te puedes levantar y vas a estar fresco a las 8 de la mañana cuando empieces el examen. Realmente mentalmente no estarás cansado para efectos de iniciar el proceso. Emocionalmente puedes trabajar con esa presión. ¿Constituye realmente presión para ti el hecho de levantarte de madrugada y empezar a estudiar? ¿O es todo lo contrario? Si emocional, mental y físicamente necesitas realmente el espacio de continuar repasando y preparándote para efectos del paso que vas a dar. Eso depende de ti y de tus circunstancias. En ese sentido, dos cosas vienen a mi mente que debo decirte. Número uno, como se ha dicho por parte de los griegos, conócete a ti mismo. Número dos, balance. Continuaremos discutiendo este y otros detalles relacionados a la preparación para el examen de reválida. No te los pierdas. Quédate con nosotros y suscríbete a nuestro canal. Buenas noches.